Puedes seguir leyendo, yo le aviso cuando vamos, que se vayan conectando las personas. Hay que enviarle el enlace. Le hablo. Hay una mano que se mueve. ¿Me escuchan si hablo? Sí. Vamos a ser sinceros un ratito, Miranda. Ya puedo ir saludando a la gente. Buenas noches, amigos. El día de hoy vamos a realizar el primer programa que le hemos denominado TikTok del Almirante. Para mí va a ser un gusto entrar en conversación con ustedes una vez a la semana para ponerlos al día en las cosas que estamos haciendo acá, para satisfacer sus consultas o preguntas sobre cualquier tema que tengan interés en conversar. Lo que quiero realizar es un diálogo libre con todos ustedes. Esta noche me acompaña el doctor Luis Herrera y vamos a ver el tema de seguridad ciudadana y seguridad en general. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a tratar para poder entrar todos en onda, como se dice, con el tema. Todos nos preguntamos qué pasa con la crisis de criminalidad que tenemos en el país. Y damos 20 vueltas y hablamos que la policía no trabaja, que por qué existe esto, quién es el responsable. Y no hacemos un análisis retrospectivo de qué es lo que ha empezado esto. Acá la crisis tiene varias causas, ¿no? Una de las causas es la economía informal como generadora de delitos. O sea, es la zona, el sector que es propicio para que se cometan delitos de diferentes tipos, ¿no? Pero no es lo único. Acá estamos viviendo en un continente que tiene otros países a nuestro lado y el Foro de Sao Paulo que ha funcionado durante años y sigue funcionando para establecer estrategias de cómo tomar el poder en la región. De esto nadie habla de este punto, pero es importantísimo porque la migración que hemos tenido por falta de control nuestra, por imprudencia del mandatario de la época, para dejar entrar sin ningún tipo de control, ha generado parte del problema y esos migrantes no han venido de manera casual. O sea, han sido enviados por su gobierno para tratar de desestabilizar este país. Nuestro nivel de criminalidad no tenía la violencia que tiene el nivel de criminalidad de ellos. Ese sicariato que existe, las extorsiones, cómo las hacen, los secuestros, los asesinatos, son de alta violencia, ¿no? Entonces, no es que la causa sea solamente culpa nuestra ni culpa de ellos, es una mezcla de estas situaciones. Otros temas que han ido cargando el ambiente y pues, son generadores también de estos problemas es la migración del campo a la ciudad, que se suma a la migración extranjera, que ya lo hablamos antes. La migración del campo a la ciudad, ¿qué resulta? Que mucha gente llega y no tiene recursos para poder sobrevivir. No tiene trabajo, no tiene como en el campo lo que tenía a la mano para cultivar y comer. Acá tiene que conseguir dinero y muchas veces entran en el tema del delito, que por suerte es la menor proporción de personas, pero hay, y también suma al tema de criminalidad. Quiero hacer un paréntesis ahora para meterles también algo de idea de lo que es la política y cómo nos manejamos. El día de hoy ha sido la interpelación al primer ministro, justamente por el tema de seguridad. Ya tiene 5 horas hablando, dando respuestas a las 100 y pico de preguntas que se le han hecho. Y no vamos a lograr nada positivo de esto. ¿Por qué? Porque lo que nos ha dicho ya lo sabemos.
O sea, no puede decirnos nada que no conozcamos. Y si quiere tener una fiscalización, hay que pensar de una manera más inteligente y que sea a través de las comisiones, que sí pueden procesar la información que entrega el ministro en su respuesta a las preguntas. Pero no el Pleno, que no tiene un órgano específicamente para hacerlo, sino cada congresista recibe, explota lo que puede explotar de lo que ha escuchado y ahí queda. Sin embargo, en vez de estar promoviendo leyes que necesitamos sacar, estamos perdiendo el tiempo con este tema de interpelaciones que no va a lograr nada. Ni va a cambiar la posición del ministro, ni vamos a mejorar la criminalidad como habiéndolo escuchado. Y el otro asunto es el recambio del gabinete. Todos hablan del recambio del gabinete. En este momento necesitamos estabilidad. Yo soy oposición al gobierno, no soy parte del gobierno. Y he sido uno de los más feroces atacantes a la presidenta cuando estaba antes de tomar la presidencia, cuando era vicepresidenta, porque había sido nombrada de forma ilegal, igual que Castillo. Pero una vez que tomó el cargo, respeto la investidura que tiene y he empezado solamente a trabajar como siempre lo hemos hecho, fiscalizando y dando la seguridad y estabilidad al país en lo que podemos darle. O sea, todas estas cosas son parte de la historia de la seguridad ciudadana, definitivamente. Todo país debe hacer un análisis estratégico para poder determinar cómo va a hacer frente a esta criminalidad. ¿Qué tenemos como criminalidad? Tenemos delitos que se cometen y son de diferentes tipos, de la extorsión, el sicariato, el secuestro, ¿no? El tráfico de drogas, el robo, el hurto, la receptación. Cada uno de estos delitos tiene una forma diferente de ser contrastados, combatidos por la policía. Y eso es lo que hace que uno no tenga el panorama claro de qué se está haciendo. Se necesita mucha labor de inteligencia, se necesita mucha coordinación entre las entidades, porque no solo es la policía la que hace esto. Acá estamos también en el tema de cómo funciona el Ministerio Público, cómo funciona el Poder Judicial y cómo funciona el INPE. Todo eso es parte del sistema de justicia y colabora o no colabora con ella. Ya tenemos en la línea al doctor Luis Herrera. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Almirante, buenas noches, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Te escucho bajo. Te escucho bajo, voy a subir el volumen. Ahora. Hola, hola. Hola, te escucho bien. Pues, termino y te cedo la palabra, Luis. Listo, almirante. Luis, en líneas generales, ese es el panorama que tenemos ahora, ¿no? Tenemos la posible causa de crisis, débil institucionalidad, marco legal inoperante, políticas públicas inexistentes. Esos son tres temas importantes para analizar y lo podemos ir analizando a lo largo de la conversación. La débil institucionalidad es muy seria en el país. No tenemos instituciones fuertes y sólidas que nos permitan trabajar con seguridad, ¿no? Las instituciones tienen debilidades efectivamente. Acción de mando. Hay un problema con el audio. Ahora, ya. No, por ejemplo, los penales son un foco de delito. Hay un maltrato permanente a la política de seguridad ciudadana. No hay una cadena de comando y comunicaciones y control que permita mantener unidos a todos los que trabajan en el tema de seguridad. Por ejemplo, el tema de los ministros del sector. Castillo tuvo 7 ministros en un año. Sagasti y Vargas pasaron a retiro a 18 generales. Sagasti y Vargas pasaron a retiro a 18 generales solo para colocar como ministro que ocupaba el puesto 19. Esos generales que se fueron al retiro se llevaron la experiencia que tenían adquirida a lo largo de 30 años de servicio a la policía. Y de un día para el otro se le cortó esa experiencia acumulada y pasaron a seguir caminando con lo que tenían. Todas esas cosas han influido en cómo estamos con la criminalidad ahora. Para terminar, un comentario de lo último que ha pasado el día de ayer. Un asesinato en la avenida Venezuela frente al Hospital Naval y otro en un centro comercial moderno, importante. Esos dos crímenes de mi análisis no son casuales.
Eso ha sido coordinado para generar terror en la población y tener cámaras que lo saquen, porque lo han hecho en 2 sitios públicos, de manera simultánea prácticamente. O sea, eso no es casualidad, eso ha sido preparado. Y el día de hoy hemos tenido también igual un ataque en la muerte con un asesinato en la misma zona, en la Venezuela. Entonces, esto nos hace una campanada de alerta, no estamos solos, hay alguien que tiene una mano moviendo los hilos para poder generar una desestabilización política en el país. A eso se suma a las interpelaciones que tenemos acá en el Congreso y se van a dar cuenta que estamos o ponemos pie firme acá y mantenemos la calma o podemos entrar en una crisis política no deseable. ¿Qué te parece, Luis? Totalmente cierto lo que usted está señala en el contexto, ¿no? A ver, la data nos dice de que el año pasado 14 millones de peruanos fueron objeto de un hecho delictivo, ¿no? Registraron cerca de 950.000 denuncias. ¿Esto qué está implicando para la vida nacional? Que en la práctica, hoy por hoy, tenemos cerca de 3.000 bodegas cerradas, colegios que están cerrando, negocios que están cerrando, y se calcula que se está afectando entre el 3 y el 4% del PBI nacional. Los mercados ilegales del año pasado se estiman movidos cerca de 12.600 millones. Y de acuerdo a una aproximación que estamos realizando en base al perfil del delincuente, hoy por hoy estamos hablando de en el Perú hay cerca de 450.000 personas dedicadas exclusivamente al tema delictivo, de los cuales aproximadamente 180.000 son extranjeros. Ese es el contexto en el cual se está desarrollando el tema delictivo en el Perú, en función a 5 elementos que están fallando, como usted ha señalado. En primer lugar, está fallando el tema de la lucha contra la pobreza. El crecimiento de la pobreza hace definitivamente que más personas ingresen o se encuentren expuestas al ingreso al mundo criminal. En segundo lugar, el crecimiento de los mercados ilegales en sus distintos campos. El tráfico de personas, la minería ilegal, la trata de personas. Luego, la ineficiencia del Estado en sus diferentes niveles y sectores. La corrupción. Y finalmente, y de manera principal, la impunidad. La impunidad en toda la cadena del sistema de administración de justicia. Entonces, no hay que recordar, como usted ha señalado, que tanto el Plan Nacional de Inteligencia como la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional definen ya hoy el crimen organizado no como un problema policial, sino como un problema de seguridad y defensa nacional. En ese sentido, lo pongo a debate, creo que lo que está fallando de manera inicial en cuanto a la lucha del crimen organizado es que estamos partiendo de un enfoque errado. El tema de la lucha contra el delito y el crimen organizado ya no es un problema policial, es un problema de seguridad y defensa nacional y por tanto su estrategia, la definición de la doctrina de lucha y las acciones que deben de adoptarse ya en otro nivel, que es específicamente justo lo de seguridad y defensa nacional. Sí, justo lo que ha mencionado, quiero hacer un comentario. Sí. El gobierno no ha activado el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional hasta la fecha. Ha creado el cuarto de guerra, reuniones del Consejo y ese tipo de cosas que no son operativas. Así es. El diseño del Estado, ¿no? el organismo que se encarga de planear y ejecutar las acciones es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, para el frente externo y para el frente interno, y para grandes desastres naturales también. Ese consejo lo preside la presidenta, está integrado por el ministro de Defensa, el ministro del Interior, jefe de Comando Conjunto, jefe de la Policía, ministro de Economía, creo, y de Justicia, y pueden ser llamados cualquier otro ministerio que necesite actuar. Sin embargo, se han negado a hacerlo, no se han dado cuenta que lo que has dicho tú, que este es un problema ya de Estado, de política de seguridad y defensa, y están trabajando como si fuera el crimen de la esquina, ¿no? Y acá este crimen organizado. Así es. Hay que tomar en cuenta además que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y el sistema de seguridad y defensa nacional es el único que tiene nivel constitucional.
Entonces, los acuerdos a los que se adopta, a los que se llega en este consejo, son suscritos por cada uno de los participantes de este consejo y son de cumplimiento obligatorio. Y esto es importante porque considero que en estos momentos, o en estas épocas, los últimos 20 años, nos hemos dedicado a normar restricciones en los diversos aspectos del accionar del Estado, ¿no? Y ahí sucede lo que se conoce como la paradoja de la defensa. Cuando la ciudadanía ve toda la situación en calma, la gente tendemos a olvidarnos de la seguridad y se comienzan a depreciar los presupuestos, se comienza a depreciar el equipamiento, se comienza a depreciar la capacitación. Pero cuando ya el problema del crimen, de la delincuencia, toca la puerta de las grandes ciudades, en este caso de Lima, entonces exigimos seguridad, pero no estamos poniéndonos a pensar que los presupuestos asignados a los sectores, en este caso defensa e interior, si bien nominalmente pueden parecer suficientes, son realmente escasos. En los últimos 20, 25 años hemos visto decrecer constantemente los presupuestos de estos sectores. En el caso, por ejemplo, del Ministerio del Interior, si bien este año se han asignado cerca de 13.250 millones al sector, ¿no? El 85% corresponde a sueldos y salarios, un 13% corresponde a los gastos ordinarios del sector y solamente entre el 1.5 y el 2% corresponden a inversión. Entonces, con ese nivel de inversión no vamos a poder competir o enfrentar la delincuencia de manera real y concreta, porque la delincuencia maneja un sistema de economía, un sistema legal y un sistema logístico mucho más eficiente que el del Estado. Entonces, ese es un tema que se tiene que plantear, que se tiene que debatir, porque el Estado hoy no tiene la rapidez suficiente para combatir el delito de manera efectiva. Y uno de los motivos es que no existen políticas públicas, están inexistentes. El Ministerio del Interior no las tiene, ni maneja los planes. Tampoco tiene políticas que se hayan hecho con metodología adecuada. Emplean la del CEPLAN, que es para casos sociales más que todo. Efectivamente. Y eso lo vimos, por ejemplo, usted participó en la elaboración del Plan Estratégico Sectorial del Sector Defensa del año 2017 y fue testigo del debate metodológico con CEPLAN entre lo que es el planeamiento por objetivos que maneja CEPLAN y el planeamiento por capacidades que se espera en el manejo de lo que es la fuerza. En el caso del Ministerio del Interior... Un plan en la policía que no se aplica, el plan Mariano Santos. Ustedes lo han trabajado. Sí, fuimos parte del equipo que elaboró el plan Mariano Santos. Se determinó en 5 componentes: personal, infraestructura, abastecimiento, tecnología y comunicación, una brecha de 23.000 millones de soles el año 2020. De esa brecha, muy poco se ha cerrado, lo que es evidente con el bajo nivel de inversión que existe, ¿no? Haciendo una proyección entre lo que existe asignado de inversión al sector interior y la cantidad de delitos cometidos en el pasado, tenemos un ratio de 23 soles por delito, asignados para efectos de lo que es investigación real. Con esa cantidad de dinero nunca vamos a poder combatir el delito. No se hace nada, realmente hay una mala gestión en general en el gobierno para este tipo de cosas. No están acostumbrados a manejar estrategias. Yo quisiera agregar, señor, es que no es que no existan políticas, existen políticas, pero la metodología, como usted indicó, sobre todo del año 2013 para adelante, se encuentra completamente alejado de los aspectos operativos. El sector interior tiene 4 políticas que son las de trata de personas, crimen organizado, lucha contra el narcotráfico, ¿no? Lavado de dinero, pero si nosotros simplemente leemos las políticas, son pues políticas declarativas, pero no están aterrizadas a los aspectos operativos. Entonces eso crea un desfase, porque
Tenemos pues una estructura orgánica, por ejemplo, en el Ministerio Interior, que es un reflejo organizacional de la Policía Nacional, pero que es en vano porque realmente tenemos una infraestructura sobredimensionada para atender los aspectos que debe atender el sector interior, que son fundamentalmente los aspectos de carácter presupuestal, ¿no? Y los aspectos de carácter administrativo de apoyo no solamente a la policía, sino también a migraciones, a los bomberos y a SUCAME, ¿no? Claro, es un tema que abarca todo el país, ¿no? O sea, la policía tiene jurisdicción en todo el país y el crimen está también dividido en todo el país. Así es. Ahí yo, para analizar esto, yo separaría Lima como un punto de análisis único, todas las regiones y departamentos como otro punto de análisis, y las zonas mineras como un tercer punto de análisis. ¿Por qué? Porque se van a necesitar soluciones diferentes para cada uno de esos lugares. Las zonas mineras son muy complicadas y no se parecen nada a la seguridad ciudadana. Eso más bien parece un tema de cómo controlar el terrorismo, nuevamente, porque son actos terroristas los que están realizando los susodichos mineros. Correcto. Un concepto que usted lo conoce mucho y lo domina es el concepto justamente del control territorial. Lo que se ha perdido en el efecto de lo que es la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado es el control territorial de gran parte del territorio patrio. Y esto producto de varios factores. Uno es la brecha personal con la que cuenta la policía, que se estima en entre 50.000 efectivos, producto de lo que es los ratios mundiales. Se estiman que debía haber 400 policías por cada 100.000 habitantes. Y actualmente existe algo de 250 policías por dicha cantidad. Y luego, obviamente, es el gran problema que tiene el sector interior y el sector defensa con respecto a la capacidad de invertir en infraestructura existente, porque gran parte de la infraestructura que tiene el sector, en este caso interior, no es infraestructura propia. Y por tanto, al no ser infraestructura propia, no se puede invertir en ello, específicamente en las comisarías. Ese es un problema importante, legal, que hay que subsanar, seguramente a través de un paquete normativo que permita esquemas de saneamiento muy rápido, porque ahí hay una traba importante, no se puede invertir por ley en zonas que no estén pues debidamente adjudicadas al sector. El otro tema es la carencia de equipamiento, tanto para lo que es inteligencia electrónica como investigación criminal. La policía hoy no tiene todavía implementado el gran laboratorio central, tiene 8 laboratorios a nivel nacional, pero que están equipados con equipamiento ya con determinada antigüedad, que no permite pues brindar el servicio de manera rápida. Entonces gran parte de las pruebas de los hechos delictivos vienen a Lima, y eso obviamente genera una demora en logística, en atención de la investigación policial, que muchas veces genera que los procesos decaigan porque no se puede avanzar en la rapidez que los plazos legales demandan, ¿no? Entonces, el tema, Lucho, que me gustaría tocar es el tema de cómo empoderar a la policía para que pueda actuar sin temor. Hemos dado una ley de mi autoría el día jueves, se aprobó, y el día sábado la promulgó la Presidenta, donde se permite el abatimiento en flagrancia. Eso significa que la policía va a poder disparar sin tener temor de ir preso, como está sucediendo ahora. Se lo consideran como defensa propia y los jueces y los fiscales al que consideran víctima es al delincuente, y al que lo consideran el actor al otro lado es el policía. Eso es correcto. Ese tema. ¿Perdón? Es correcto, pero consideraría que hay todavía, que es un primer gran paso, pero hay cosas que todavía faltan modificar. En primer lugar, las reglas de enfrentamiento. Sí, definitivamente van acompañadas con otro enfoque completamente diferente al que tenía. Está hecho para la criminalidad normal, no para la que tenemos actualmente. Y en segundo lugar, y que es un tema fundamental que tiene que cambiar, es la doctrina dada por el Tribunal Constitucional a partir del año 2003, con respecto a sobre todo con el proceso que declaró inconstitucional determinados artículos del Código de Justicia Militar,
con respecto a quién le corresponde juzgar las acciones de la Fuerza Armada y Policía Nacional en el ejercicio de la función. Hoy por hoy... Desaparecieron la justicia militar con esa norma. Correcto. Entonces, ahora hay jueces militares que no conocen la dinámica militar y eso causa un daño tremendo. Así es. Entonces, debe plantearse, a mi entender, un planteamiento ante el Tribunal Constitucional para pedirle que varíe, ¿no? La posición doctrinaria que señala que los delitos, que los hechos presuntamente delictivos sucedidos en el ejercicio de la función policial militar ya no sean vistos pues en el fuero común, sino que sean vistos en el fuero militar policial, ¿no? Pero eso requiere, como digo, un cambio de la opinión del Tribunal Constitucional para que desde arriba hacia abajo se alinee todo el tratamiento legal de la acción policial militar y, por ejemplo, la norma que usted comenta, dada por el Congreso de la República hace pocos días, pues tengan como plena eficiencia. Es un primer gran paso. Ahora hay que tomar esto del retiro de la Corte. Es necesario tener libertad para poner las condenas que querramos poner y no encontrarnos limitados por la Corte de San José. Es el momento oportuno para retirarse desde mi punto de vista. Lo hemos pedido desde el año 2023. Hasta la fecha no hay acción en ese sentido. Yo comparto que ese es un tema muy importante. Es más, yo creo que es necesario hacer este paso de salir de la Corte. Pero lo que sí hay que entender es que ese es un paso para la estrategia de mediano y largo plazo. Porque hay un procedimiento de salida de la Corte y hay un procedimiento de modificación del artículo 140 de la Constitución. Entonces, estos procedimientos, como digo, son de mediano y largo plazo. Paralelamente, lo que debería plantearse, a mi entender, es la aprobación de una norma de excepción que contenga los componentes básicos. La capacidad de acción de la policía para efectos de lo que es identificación, ubicación y captura, los procedimientos especiales de juzgamiento, que no son solamente lo de flagrancia, sino también, en cualquier caso, donde haya intervención de crimen organizado o delito de alta gravedad, y el tema de lo que es encarcelamiento. Entonces, muy similar a los modelos legales de los 90, pero obviamente con las modificaciones y las actualizaciones del caso. Porque no podemos esperar, pues, como digo, la estrategia es de corto, mediano y largo plazo. Así es. Quiero ya para terminar hacer un comentario general de los hechos que tenemos alrededor nuestros que distorsionan muchas veces la información y la población está mal informada. Los medios de comunicación invitan a hacer preguntas que ha sido parte de otros gobiernos, que han sido responsables de lo que ha sucedido y hablan como si fueran los gurús del tema, sin tener conocimiento, dan opiniones que distorsionan la realidad. Entonces, eso la gente tiene que tener sentido crítico para saber apreciar en algunos casos y rechazar en otros casos. Después tenemos otro punto que es importante, que es el ataque de la fiscal de la Nación al Congreso de la República, y en especial a los congresistas de origen militar. Los ha difamado permanentemente, ha generado una campaña contra nosotros implacable, con temas que no son ciertos. Hablaba de doble ingreso cuando no es cierto, doble ingreso. Yo gano mi pensión, que me ha costado 40 años de ahorro, y mi sueldo que tengo por el Congreso. No tengo dos remuneraciones. Y eso lo han puesto como si nosotros fuéramos unos abusivos en el tema, y genera una mala imagen definitivamente, y esto no tiene sentido. En ningún país del mundo se ve que la fiscal de la Nación ataca a su congresista. Después habla de forma torcida sobre el tema de las leyes que se están modificando. Hay muchas de las leyes que se han modificado, por no decir todas, son para ponerlas en el nivel adecuado, porque tal como están se comete abusos cuando la justicia no tiene los procedimientos y la ética bien puesta. Se comete abuso contra la población, contra el poblador simple y común. No tiene cómo defenderse. Y se confunde, creen que todos son iguales, todos son delincuentes, y así no es. Ya tenemos el gran porcentaje de peruanos que quieren estar seguros de su justicia y tener la seguridad de que no van a ser ni metidos presos, ni embargados sus bienes, ¿no? ni estar de forma intranquila.
ni allanar su vivienda sin ningún sentido, como lo ha hecho la fiscal. Entonces, todas esas cosas son parte del sistema de seguridad en realidad, que afectan de una u otra forma el combate contra la criminalidad organizada. Hay que tenerlo presente. Cuando estamos en una guerra como la que estamos ahora, la población necesita darle respaldo a la fuerza que está actuando, en este caso a la policía y a las Fuerzas Armadas. Respaldarla física y moralmente, para que se sientan seguros de que lo que están haciendo está bien, y no que ellos trabajen y escuchen críticas todos los días que están haciendo un mal trabajo, cuando no es así. Entonces no confundamos los temas, tratemos de ser objetivos en nuestros análisis y entender que este es un problema de todos, no es solamente de la policía. Así es un problema, como nos hemos señalado, es un problema de seguridad y defensa nacional, no, ni siquiera es un problema policial, nos atañe a todos porque afecta a todo el país, pero lo que quiero señalar es que el tema del Ministerio Público pasa por la discusión de la necesidad de modificar el modelo garantista vigente hasta la fecha, que fue impuesto en 2004 con el nuevo Código Procesal Penal. Hay que plantear el debate y cambiar a un modelo procesal penal del enemigo, donde el delincuente es considerado un enemigo del Estado y es tratado como tal, y es un modelo penal perfectamente válido. Y la acción de la fiscal de la Nación, en el caso que usted señala, de esa muy mal asesoramiento que recibió de cuestionar el tema de la remuneración y la pensión, es por un pleno desconocimiento, porque ya hay sentencias del Tribunal Constitucional que han definido plenamente el artículo 40 de la Constitución respecto a qué cosa es remuneración y qué cosa es pensión. Y además, en este momento existe en trámite en los juzgados constitucionales una demanda justamente para hacer valer en su plenitud, ¿no? Los alcances del decreto legislativo 1139 de pensiones dado el año 2012, que otorgó el derecho completo a todos los integrantes de la Fuerza Armada y Policía pensionistas, sino que después fue degradado por un reglamento del MEF, ¿no? O sea, realmente ese derecho está vigente desde el 2012 y en este momento está en discusión en fuero judicial, que para que se pueda reconocer a todos los personal policial y militar el ejercicio de ese derecho y por tanto recuperar ese dinero mal prácticamente confiscado por la caja en muchos de los casos, y que solamente ha tenido en todos estos años dos beneficiarios, un ex ministro de Defensa y un ex viceministro de Defensa, que sí se beneficiaron con resoluciones dadas de manera expresa al término de su gestión. Entonces, sí, lo de la Fiscalía de la Nación fue un desconocimiento pleno, pues, de lo que significa esos aspectos. Más aún, viola la Constitución, no cumple la ley. O sea, la fiscal de la Nación, el ente de legalidad del país, no cumple la ley. Ella tiene que cumplir la ley. Si sale la contienda de competencia que ha presentado el tribunal y gana, es otra cosa, pero hasta ese momento tiene que cumplirla. Con el tema de la investigación inicial, que está en manos de la policía ahora mediante ley, y hay una contienda de competencia en el tribunal. Ella se ha burlado de la justicia y está haciendo su trabajo de otra manera, muy lamentable. Vamos a dar por terminado ya, Lucho, vamos a recibir dos preguntas. Yo les agradezco a todos los que nos están escuchando y vamos a hacer voy a tomar dos preguntas, por favor. Almirante, Mi moderador me va a ayudar. Ajá. La señora Victoria Espinosa pregunta si nos puede dar alcances acerca de la ley que permite abatir delincuentes. La señora Victoria Espinosa está pidiéndonos que demos alcances sobre la ley que permite abatir delincuentes. Bueno, acá esta ley está basada en el riesgo criminal. El criminal corre un riesgo cuando decide hacer un ataque, un asalto a alguien, donde está seguro que puede perder la vida, como puede salir vivo, como puede salir ileso. En función a eso, la policía lo que hace es cumplir con la tarea de defender a la ciudadanía. Y necesita tener el poder de poder defenderse de manera con ventaja, pues no va a ponerse en el mismo nivel que el delincuente. Para eso necesita tener la autorización de disparar cuando está en flagrancia. En este momento el policía ve un asalto en una esquina que están haciendo forcejeos y tienen un arma en la mano y le dispara directamente al cuerpo al delincuente.
sin temor a que lo vayan a meter preso a él. Todas estas cosas van también con un entrenamiento especial, porque la policía tiene que reaccionar en segundos, en fracción de segundos, qué hace con el arma, cómo va a atacar a la persona. Tiene que haber entrenamiento de disparos para mejorar su puntería. Hay una serie de cosas que van alrededor de la ley, que poco a poco se va a ir avanzando, pero ya se sienten más seguros y tranquilos. ¿Tienes algo más que añadir, Lucho? No, efectivamente, porque es muy importante que el personal policial se sienta, como dice usted, seguro en el momento de realizar su acción. Y sobre todo que el delincuente sepa que existe esa capacidad de parte del policía. Lo hemos señalado, gran parte del problema del crecimiento de la delincuencia es el crecimiento de la impunidad. El delincuente se ha sentido seguro de que de que si caía detenido iba a salir. Hay estudios, hay delincuentes que han sido detenidos 5, 6, 10, 17 veces, ¿no? Los han soltado, sí. Y los han soltado. Ya la siguiente pregunta. El señor Alejandro Cotera Alejandro Cotera. nos pregunta acerca de qué opina doctor Luis Herrera y Almirante sobre las reformas que se deben aplicar al Poder Judicial. Fiscalía de la Nación. ¿Qué opina sobre las reformas al Poder Judicial y Fiscalía de la Nación? Yo inicio y después tú me sigues, Luis. Bueno, se necesita hacer una reforma urgente tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía de la Nación. Yo diría que la Fiscalía con más urgencia, porque es donde más casos de corrupción hemos observado. La doctora Gladys Echaíz, de mi bancada Honor y Democracia, presentó un proyecto de ley para iniciar la reforma del Poder Judicial y Ministerio Público. Ese proyecto de ley, lamentablemente, en el Congreso lo han frenado, o sea, no se le ha dado el trámite correspondiente y han creado una comisión multipartidaria, para ver este tema de la reforma del Poder Judicial, con gente que no tiene la experiencia, la doctora Echaíz. La doctora Echaíz tiene 40 años de experiencia como fiscal, y la gente que está, hay hasta un doctor en la comisión que han puesto. O sea, no tiene punto de comparación. Estamos tratando de levantar el proyecto de la doctora, que es el inicio de una nueva reforma del Poder Judicial, donde va a permitir que se haga una escuela, que donde va a recibirse a todos los que quieran hacer carrera en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, y se les va a poder enseñar lo que corresponde, y van a formar espíritu de cuerpo, y van a ser ascendidos por meritocracia. Lucho, por favor, puedes complementar. Sí, claro, o sea, tiene que haber dos tipos de reformas. Hay reformas organizacionales y reformas procedimentales. En las reformas organizacionales, claramente, lo que hay que establecer es el ingreso de los fiscales como fiscales de primera instancia, fiscales provinciales, y una línea de carrera ascendente que los permita llegar a fiscal de la nación y que tengan un tiempo máximo de permanencia en el cargo como fiscal de la nación, y que una vez cumplido ese cargo o habiendo ocupado el cargo de fiscal de la nación, concluido su periodo, procedan al retiro. Porque no puede permanecer, ¿no?, en el circuito judicial quien ya fue fiscal de la nación o presidente del Poder Judicial dando círculos entre sus pares, porque ese es un problema. Como dijo, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces tiene que haber fluidez en el proceso de selección y salida de jueces y fiscales. Y las procesales implican la reforma justamente del modelo garantista. O sea, en esta escuela que se está creando, ¿cuál va a ser el impacto favorable a esta escuela si le vamos a seguir enseñando lo mismo a los jueces y fiscales? O sea, hay que cambiar el modelo procesal, hay que cambiar el modelo garantista, ¿no? Porque ese va a ser realmente la gran reforma de fondo, ¿no? El modelo garantista protege al delincuente y pone en compromiso a la autoridad. Bueno, en la práctica sí o sí. La participación, Lucho, ha sido interesante. Les agradezco a todos los que nos han seguido. Espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad. Estamos a su disposición. Hasta nos vamos a ver el próximo miércoles a las 9 de la noche. De la misma manera que hoy día. Les agradezco a todos nuevamente, que tengan una buena noche. Saludos. Ya.